La historia continúa cuando Jian, quien estaba confusa por la situación. Ella comienza a sudar, ya que se siente fuera de lugar allí. Su extiende el puño frente a ella y le dice que coma estas nueces si tiene hambre, porque el programa principal ocurrirá más tarde. No pudo escuchar lo que dijo debido a todo el ruido, por lo que se acercó y le dijo que comiera estas nueces después de abrirlas. Después de eso, ella abre las nueces y le pregunta si lo está haciendo bien. Él pregunta si tenía esas nueces en su época, ya que existían desde hace mucho tiempo. Ella responde que no había visto estas nueces antes y dice que son deliciosas. Su estaba pensando en cómo nadie se dará cuenta de que ella está rompiendo las nueces, ya que hay tanto ruido. Entonces, Su toma una botella de vino y le dice a su amigo, Wang Xijun, que tome una copa con él. Wang dijo que iba a empezar a cantar, pero aún así toma la bebida. Ambos brindaron y comenzaron a beber a grandes tragos. Jian se sintió tentada por lo que estaban bebiendo, así que le dice a Su que también quiere beber. Su le explicó lo malo que era para ella beber alcohol, pero ella insistió. Luego le explicó que el contenido de alcohol es mayor que en su época, pero ella quería tomar un pequeño sorbo. Sucedió ante su persistencia y le sirvió una copa, diciendo que podía probar un sorbo. Después de eso, ella bebió el alcohol y Su le preguntó cómo sabía. Ella respondió que no estaba bueno, pero él no pudo escuchar lo que dijo. Cuando se acercó para escuchar lo que decía, Wang los interrumpió porque pensó que estaban haciendo algo obsceno. Su le dice que se ocupe de sus asuntos, pero Wang se acerca y le pregunta si la chica a su lado es su novia. Luego le pide que la presente, pero Su responde que es solo una amiga del campo. Su luego presenta a su amiga a Jian como un hombre rico, pero Wang se enfada al escucharlo. Wang pregunta si también puede hacerse amigo de ella, pero Su le dice que se largue. Su le dice que lo olvide y que tiene hambre. Wang le propone cantar ya que no está presente nadie más y pregunta por su amigo Ao. Su responde que Ao es actualmente el protector del pueblo, lo que Wang no entendería. Después, Wang, junto con algunas otras personas, comienzan a cantar y bailar. Jian pregunta por qué hay tanta gente y dice que es demasiado ruidoso. Su dice que es una celebración y que es por el cumpleaños de la novia de Wang Hai. Luego se sorprende por sus habilidades para romper nueces y le pide que le ayude a romper algunas. Después, le pregunta si puede cantar, pero ella responde que nunca ha cantado antes. Entonces, un chico, junto con algunas otras personas, entra en la habitación y Su se pregunta por qué está allí. El chico nota a Su y aparta la mirada. Mientras tanto, Su nota que Jian está rompiendo algunas nueces y le pregunta si tiene hambre. Ella responde que sí, pero él le dice que espere un poco más, ya que viene un pastel enorme. Ella comienza a salivar mientras imagina el pastel que él describe. Piensa en cómo la comida de su mundo nunca sabía mal, excepto una vez, cuando comió una hamburguesa que escondió durante 2 días. Wang le da el micrófono para hacer un dúo con él. Toma el micrófono y dice que solo cantará una canción. Después, Jian se acerca al micrófono y pregunta qué es eso. Entonces, su voz se amplifica y la asusta. Él le dice que no tenga miedo y que le explicará más tarde. Después, la mira mientras ella se pregunta qué es un micrófono. De repente, siente la urgencia de pellizcarle las mejillas y, cuando estaba a punto de hacerlo, Jian se da cuenta de su mano. Luego finge que lo hará en algún momento. Después de terminar su actuación a dúo, Wang se da cuenta de que casi todos están presentes, así que comienza el evento principal. El camarero trae entonces un pastel enorme envuelto como un regalo. Wang va al grano y anuncia a todos que es el cumpleaños de su novia. Pero luego se sorprende porque se da cuenta de que su novia no está con él. Alguien menciona que ella salió, pero no tiene ni idea de a dónde fue. Su se siente mal, preguntándose cómo su novia desapareció durante el evento principal. Wang mira afuera por un momento y, al regresar, les dice a todos que continúen la fiesta y dejen el pastel para cuando ella regrese. Su pregunta cuánto tiempo han estado saliendo, y él responde que alrededor de 2 meses. Su dice que entonces es hora de que rompan, pero Wang responde enojado que realmente están enamorados. Mientras tanto, Jian intenta entender el concepto de novia. Pregunta si una novia es como una esposa. Su responde que el término difiere de persona a persona y da un ejemplo de cómo, en el caso de Wang, una novia significaba la esposa de otra persona.
Ella pregunta qué significa para él y él responde que es como un dibujo o incluso un concepto. Wang luego pregunta si ambos son realmente solo amigos, pero su cambia de tema ya que no quiere que Jian se entere más. Wang luego mira la hora y dice que es tarde. Se va diciendo que llamará a su novia. Su se alivia mientras Jian lo mira con confusión. De repente, alguien llama a su por detrás y le pregunta si cambió de novia nuevamente. Le dice que se ocupe de sus asuntos, pero el tipo dice que solo quería consultar con él, ya que no podía encontrar una novia. Su sonríe maliciosamente y le responde que no puede encontrar una novia porque es demasiado feo. Al escuchar eso, Liangxi responde que no tenía que ser tan desagradable y lo invita a brindar, pero Su rechaza su oferta y le dice que se largue. Mientras tanto, Wang regresa y se asusta, pensando que están peleando porque los invitó a ambos para arreglar las cosas. La situación parece sombría, así que él se interpone entre ellos y le dice a Liangxi que no debería haberlo provocado. Liangxi responde que no lo estaba provocando, sino recordando viejos tiempos. Su pregunta si Wang lo invitó, pero él se pregunta si la situación es irremediable. Su siempre pensó que el asunto era trivial. Wang luego pregunta si es el mismo caso para Liangxi, y él responde que sí, que solo quería tomar una copa con él. Después, comienzan a discutir sobre el asunto y, de repente, Su pregunta si la paliza anterior no fue suficiente para él. Mientras tanto, Jian está preocupada, pensando si van a pelear. Wang se sorprende y pregunta cuándo pelearon. Liangxi dice que solo quería brindar y no habría pasado nada si lo hubiera aceptado. Su responde enojado que no lo está haciendo. Liangxi entonces llama a Jian cuñada y le pide brindar con él. Su le dice que ella tampoco lo hará y le impide llamarla cuñada. Jian también responde que no lo hará y Su le dice lo astuto que es Liangxi. Después, Wang se enfurece y les dice que se calmen. Luego, él empuja a Liangxi y le dice que regrese a su rincón. Cuando las cosas se calmaron, Wang preguntó sobre su pelea y Su respondió que había ocurrido hace algún tiempo. Wang se disculpó con él, diciendo que no lo habría invitado si supiera que las cosas estaban tan mal entre ellos. Mientras tanto, Jian estaba confundida sobre por qué él la había llamado cuñada antes. Su dijo que era porque él es feo. Le dijo que mirara a Liangxi y le preguntó si él parecía más guapo que él. Ella respondió que sí, y luego Su dijo que ella también se veía genial. Añadió como alguien con su tipo de cerebro podría pensar que son pareja ya que ambos se ven bonitos. Wang se enfadó porque había pensado lo mismo antes, pero Su le preguntó si tenía cerebro. Jian preguntó por qué la gente pensaba que estaban casados, debido a que parecían una buena pareja. Su dijo que no tenía idea y le advirtió que no hablara con personas como él. Después, llega la novia de Wang y él se apresura a la escena mientras da órdenes al camarero para preparar la celebración. El pastel se revela y Jian pregunta con ojos brillantes si todo el pastel es comestible. Su de repente entra en profundos pensamientos mientras mira el pastel porque algo le parece extraño. Después de un rato, Jian presencia algo perturbador para ella. Hace unos minutos, Su le agarra la mano y le dice que vaya con él. Luego la hace sentarse en un rincón y le dice que se oculte hasta que regrese con un gran pedazo de pastel para ella. No tenía idea de cómo sabría y se preguntaba si era una regla quedarse oculta. Luego mira el pastel mientras piensa en lo delicioso que parece. Mientras pensaba en lo apetitoso que se veía el pastel, de repente, todos empiezan a arrojar pastel y a divertirse. Ella queda devastada por la vista y extiende la mano hacia el pastel que está a punto de colapsar. Después de eso, Su aparece con un pedazo de pastel en la mano y le pregunta qué le pasa. Suspira y le dice que sabía que algo así iba a pasar, así que le robó un gran pedazo de pastel antes de que comenzara la pelea. Luego toma el pastel de Su con una mirada decepcionada y prueba un bocado. Él le pregunta cómo sabe y ella responde que está bueno. Piensa en cómo le gustaría que su segunda señorita probara este pastel también. Su segunda señorita solía conservar comida, así que Jian pensaba que estaría feliz de probar este pastel. Después, mientras observaba la pelea de pasteles, pregunta por qué están desperdiciando comida deliciosa. Su responde que es otro uso para ello y menciona que le comprará un pastel la próxima vez. Jian entra en profundos pensamientos sobre cómo la gente está desperdiciando alimentos sabrosos en lugar de comerlos.
Luego se pregunta si esta es la mejor época y comienza a cuestionarse si realmente es la edad de oro. Después de que termina la pelea de pasteles, Su dice que es seguro salir y le dice que espere hasta que termine de limpiar. Mientras espera, Liangxi se acerca y le pregunta si Su la dejó sola. Luego le pregunta su nombre e insiste en que se conocen. Ella responde que no va a hablar con él. Él le dice que no actúe feroz y le pregunta si Su le dijo que hablara así. Al ver lo limpia que está, intenta ensuciarla poniendo crema en su ropa. Jian se asusta y pregunta qué está haciendo, y él responde que parece fuera de lugar, así que quiere mancharla un poco con pastel. Luego procede a untarla con pastel mientras ella se preparaba para defenderse. De repente, Su lo agarra por detrás y le pregunta quién le permitió hacer eso. Luego lanza un puñetazo en su estómago mientras le dice que muestre respeto. Después de probar el puñetazo, Liangxi se enfurece y le golpea en la cara. Su lo mira con rabia mientras recibe su golpe y cae sobre la mesa por el impacto. Después, Wang nota que están peleando y les dice que paren. Le dice a los demás que enciendan las luces y los separen. Después, Jian saca a Su con una sola mano, mientras que Wang y otros sacan a Liangxi. Wang se maldice a sí mismo y piensa que fue estúpido invitar a ambos. Mientras se limpia la nariz sangrante, Su le dice a Wang cómo se arruinó un gran cumpleaños por su culpa y le pregunta si quiere golpearlo también. Después, Wang se disculpa con todos y les dice que se vayan a casa. Después de que todos se han ido, Su lo provoca y le pregunta si quiere seguir peleando. Liangxi empieza a enojarse, pero Wang Hai le dice a Su que pare. Estaba preocupado por el rostro hinchado de Su, pero él le responde que está bien. Mientras discuten más, escuchan un golpe en la puerta. Wang abre la puerta, diciendo que están ocupados, pero son la policía y dicen que recibieron un informe de una pelea. Se sorprende, ya que la persona detrás del oficial de policía superior era Ao. El oficial superior luego pregunta si los conoce y Ao responde que sí. Después de eso, Ao entra en la habitación y ve que tanto Su como Liang están llenos de moratones. Luego hace una cara enojada y dice que se divirtieron demasiado. Wang inventa una historia para cubrirlos y dice que están perdiendo el tiempo. El oficial pregunta qué sucedió y Su responde que nada sucedió, tal como Wang lo describió. Ao ve lo mal que está herido Su, por lo que piensa que podría estar bien si Liangxi está de acuerdo. El oficial luego le pide a Su su identificación, pero él responde que no la trajo consigo. Luego mira un vaso roto y pregunta si realmente no lo trajeron. Cuando Su estaba a punto de responder, Ao dice que estaban divirtiéndose. De repente, Liangxi les dice que pelearon y que Su le golpeó. El oficial luego lo mira y pregunta de nuevo si pelearon o no, así que Liangxi le dice que mire el desastre y decida por sí mismo. Ao luego le pregunta a Su sobre la pelea, y él responde que lo hablarán en la comisaría. Wang interviene y dice que fue un malentendido y que están diciendo tonterías. El oficial dice que es suficiente y les dice que los acompañen de regreso a la estación. Después, Su le dice a Wang que envíe a Jian de regreso a su casa y Wang dice que puede encargarse de eso. Mientras se van, el oficial menciona que todos los testigos deben estar presentes. Al escuchar eso, Su hace una mueca. Luego le dice al oficial que no es necesario que Jian esté presente ya que es un estudiante de secundaria, pero el oficial no lo cree. Wang encubre a Su y dice que podrían llevarlo a interrogatorio en su lugar. El oficial luego les grita y les dice que todos irán. Ao les dice que dejen de mirarlo ya que todavía es un novato y su palabra no tiene peso. Su luego le dice que Jian viene del campo, por lo que no deben asustarla. Ao dice que van a entender toda la situación, por lo que no hay necesidad de tener miedo. Pensaba que Jian era su novia, pero no parecía ser el caso. Mientras salen del edificio, Ao pregunta sobre el origen de Jian, pero Su lo detiene para que no indague demasiado. Luego la presenta solo dando su nombre. Ao le dice a Jian que puede llamarlo hermano Ching, pero Su le pide que no la asuste. Antes de irse, Wang le dice a Ao que puede conducir su auto mientras él experimenta estar en un auto de policía. Después de un tiempo, llegan a la comisaría y Ao bromea diciendo que Wang ha llegado a su casa. Dice que está tarde, así que deberían terminar la investigación. Mientras tanto, Su se siente nervioso por su conciencia culpable. Sabía que cuidar a una persona antigua significaba mantener su temperamento bajo control.
Jian luego mira a Su y le hace una señal que significa que estará bien. Su pensó que de todos modos tendrían que abordar la situación en el futuro, así que es una oportunidad para familiarizarse con ella. Después de eso, Su y Liang son llamados a la habitación para ser interrogados. El oficial pregunta qué pasó y ordena a uno de ellos que dé los detalles. Su admite que fue una pelea normal y que golpeó a Liang primero porque lo estaba insultando. Cuando el oficial pide más detalles, Su le dice que Liang le dará el resto de los detalles. Mientras tanto, Liang estaba tramando que no lo culparan porque Su comenzó la pelea primero. Liang responde que estaban bromeando cuando de repente Su lo golpeó de la nada. El oficial se cansa de sus respuestas vagas y les pregunta con enojo que quería una narración detallada. Luego explica lo que quiere decir con información detallada y les pregunta amenazadoramente si entienden eso. El oficial agrega que no hay nada en lo que pensar, simplemente tienen que describir lo que sucedió. Luego le dice a Su que empiece, pero Liang lo interrumpe diciendo que él lo hará en su lugar. Mientras Liang describe lo que sucedió, Su piensa en que todavía es temprano para que Jian se involucre con la policía. Está preocupado y se pregunta si Jian dirá algo sospechoso durante su interrogatorio con el oficial. Después de que Liang termine su historia, el oficial dice que quiere escuchar el lado de Su. Su le dice al oficial que golpeó a Liang después de que lo insultara. Liang interrumpe diciendo que solo estaba bromeando, pero el oficial sabe que está mintiendo. Después de un tiempo, el oficial le dice a Liang que resuelva el asunto con un apretón de manos, pero él está confundido porque pensaba que Su iba a ser arrestado. El oficial menciona cómo ambos serían arrestados en ese caso y cómo se decidirá el castigo según sus heridas. Su sabía que Liang perdería su trabajo si era arrestado, así que le dice que resuelva el asunto con un apretón de manos. Liang se enoja y dice que Su fue quien lo golpeó primero, pero el oficial le da dos opciones. Primero, pueden resolver el asunto pacíficamente o, segundo, ambos son arrestados. Liang luego se sienta haciendo una cara derrotada. Mientras tanto, Ao estaba esperando a Su afuera. Le dice cómo su rostro tomará tiempo en recuperarse y le pregunta si quiere que lo lleve a casa. Su responde que está bien, y cuando está a punto de decir que no pasará nada en el camino, Ao le tapa la boca y lo impide de decir tales cosas. Ao dice que hay algunas fuerzas misteriosas en juego, pero Su no tiene idea de lo que está hablando. Ao lo invita nuevamente a un paseo, pero Su le pregunta dónde están su primo y los demás. Ao dice que lo están esperando afuera después de rechazar su oferta de esperarlo dentro de la comisaría. Mientras esperan un taxi, tanto Wang Jiayi como Su sienten frío. Su dice cuán fría es la noche en esta época del año mientras tiembla. Wang Jiayi luego nota algo y le pregunta a Su por qué no le presta su chaqueta a Sang. Su responde que ella no tiene frío y Sang también está de acuerdo. Wang Jiayi luego pregunta si ella es su novia o prima, y Su dice que no es ninguna de las dos. Unas horas después, finalmente llegan a las afueras de su casa. Mientras caminan hacia su apartamento, Su estaba preocupado por algo relacionado con Jian. Se preguntaba por qué sus pasos eran tan silenciosos y sentía como si se estuviera divirtiendo solo. Luego se da la vuelta y le dice que camine a su lado porque parece que un patiño lo está siguiendo. Jian se enoja y le dice que no es un patiño. Después, salta a su lado y comienza a caminar a su lado. Él le dice que ya no es un patiño, por lo que ella responde que nunca lo fue en primer lugar. Después de regresar a casa, Su se recuesta en el sofá y dice que está cansado de los eventos del día. Le pregunta a Jian qué dijo durante su interrogatorio, y ella responde que dijo que es su prima, una estudiante de secundaria y que fue a celebrar un cumpleaños. Su luego la elogia mientras piensa que ahora entiende por qué Ao le dijo que es un poco distraída. Jian comenta que los agentes de su época no parecían tan aterradores. Su le dice que no dañarán a nadie a menos que alguien cometa delitos graves. Estaba contento de que nada grave haya sucedido y de que haya podido experimentar muchas cosas nuevas. La elogia por mantenerse firme cuando Liang la molestaba. Ella dice que no conoce ninguna regla, así que es natural que siga lo que Su diga. Su luego le pregunta si no tiene miedo de que él la engañe para venderla, pero ella sonríe y dice que él es una buena persona. Piensa en cómo no habría sobrevivido sin la ayuda de Su y cree que él es el único que le ofrecerá esa ayuda. Le dice que Liang no la tocó en la cara, y Su responde que sabe que si lo hubiera hecho, ella lo habría golpeado muy fuerte.
Después de eso, se sonroja mientras pregunta si su pelea les pareció una pelea de niños. Ella lo mira decepcionada y le pregunta si realmente llamó a eso una pelea. Luego, cuando Hyun pregunta por qué golpeó a Liang, Su dice que porque se lo merecía. Luego le dice que en el futuro, si ella golpea a alguien, debe usar la misma fuerza que él usó ayer. Da una explicación detallada sobre la mentalidad de las personas que se creen mejores que los demás. También menciona que odia a Liang porque es alguien que menosprecia a los demás y es un adulador. Cuando Hyun pregunta qué quiere decir, él le dice que son el tipo de personas que merecen morir. Hyun no pudo entender lo que quería decir porque la imagen de un adulador era diferente para ella. Luego le dice que se duche, ya que está empezando a hacer tarde. Mientras Hyun se está duchando, Su piensa que tener a alguien con quien hablar se siente muy bien. Piensa en abrazarla, pero luego se da cuenta de que algo es extraño y se pregunta por qué tiene esos pensamientos. Después de eso, Hyun sale de la ducha. Él la mira y se pone de pie diciendo que debería secarse el pelo por sí misma. Dice que se duchará mientras se siente confundido. Después de un tiempo, termina su baño y sale. Hyun le pregunta si es normal para las chicas llevar el pelo corto, ya que notó a muchas durante la fiesta. Su responde que es cuestión de gusto personal y le pregunta si quiere cortarse el pelo también. Ella dice que quiere cortar un poco, pero Su le dice que no lo haga y que el pelo largo es genial. Luego imagina a Hyun con el pelo corto y se asusta por ello. Después, Su comienza a secarle el pelo y le dice que le ayudará a secárselo todos los días, por lo que no debe pensar en cortárselo. Ella le pregunta si es normal que los chicos ayuden a secar el pelo de una chica. Su responde vacilante que es muy normal. Luego procede a secarle el pelo mientras mira su rostro. Le dice que vaya a la cama y dice que él también se va a dormir. Apaga las luces y le desea buenas noches. Mientras tanto, Hyun lo observa mientras se va y se enrosca el pelo. Ella va a su habitación y busca buenas noches en internet. Ve una opción de música y, después de tocarla, la música comienza a sonar a un volumen alto y la asusta. Sigue escuchando la música y, después de un rato, se queda dormida con la música de fondo. A la mañana siguiente, Su se despierta de la cama y le desea buenos días a Hyun mientras usa su computadora. Luego le propone desayunar, pero ella se niega, diciendo que tiene trabajo que hacer. Él le dice que irá a comprar el desayuno para ambos. Mientras se prepara para salir, piensa en cómo estar con ella lo ha influenciado y ha creado una rutina, ya que anteriormente ni siquiera desayunaba. Después de que Su se ha ido, Hyun mira sospechosamente hacia atrás y comienza a escribir algo. Luego busca en internet qué significa novia y obtiene una descripción detallada. Después de aprender el significado de novia, busca si hay fantasmas en su mundo. De repente, Su regresa y la invita a desayunar. Hyun dice que está trabajando, pero Su le dice que tome un descanso para comer. Le dice que trajo unos tentempiés ligeros, ya que ya es hora de almorzar. Luego toma un bollo y pregunta si puede empezar a trabajar, ya que ha estado jugando al juego durante un rato. Su dice que buscará una solicitud para ella y luego podrá probarla, lo que la hace feliz. Su piensa que una vez que ella se familiarice más con su mundo, le encontrará un trabajo normal. Mientras desayunan, ella dice felizmente que la comida en su mundo es realmente sabrosa. Su le dice que no es la primera vez que prueba esos alimentos, pero ella responde que realmente son deliciosos, como el pastel que comió ayer. Su luego le pregunta por su cumpleaños y le dice que le comprará un gran pastel ese día. Ella responde que no sabía al respecto, lo que deja a Su sin palabras. Él le dice que hará del día en que llegó su cumpleaños y le pregunta su opinión al respecto. Ella se pone feliz y pregunta si podrá comer pastel el próximo año. Su la mira y se pregunta lo feliz que está por tener que comer pastel. Le dice que hoy tendrán pastel como celebración tardía de su cumpleaños. Ella se pone feliz y le da las gracias, pero luego le dice que lo olvide porque cree que los pasteles son costosos. Él la tranquiliza, diciendo que no es costoso, y le dice que espere para comerlo. Después, Su mira su teléfono y le pregunta si trajo algunas monedas de cobre consigo. Ella dice que no tiene monedas de cobre, pero tiene monedas de plata. Mientras intenta agarrar sus monedas, recuerda cómo su segunda señorita solía guardar monedas en su bolsillo. Su comenta que es mala suerte porque las monedas de cobre tienen un alto valor en su época y piensa que es el poder del tiempo.
Mientras tanto, Ao patrulla la zona y es saludado por algunas personas de su vecindario. Al entrar en su casa, piensa en cómo ser un protector de los ciudadanos le da un sentido de satisfacción. Después de entrar en su casa, se sorprende al ver un cachorro. Su padre le dice que un amigo se lo regaló, así que le ordena a Ao que lo entrene. Después de mirar su rostro, su padre le pregunta si ni siquiera sabe cómo entrenar a los perros siendo oficial de policía, pero Ao se enfurece por eso. Después, pregunta el nombre del perro, pero su padre no ha decidido uno todavía. Ao luego recuerda algo y pregunta si sabía que Su tiene una prima. Su padre responde que es la primera vez que escucha que Su tiene una prima y pregunta si está interesado en ella. Ao piensa que sus padres son muy cercanos al punto de que acordaron un matrimonio antes de su nacimiento, pero luego lo cancelaron porque él y Su eran hombres. Su padre pregunta por qué está preguntando por la prima de Su, y él responde que la conoció ayer. Su padre escuchó decir que es bonita, así que dijo que llamará al padre de Su para preguntar por ella, pero Ao lo detuvo. Pensaba que sus padres eran tan cercanos que podrían acordar un matrimonio entre ellos, pero no quería que eso sucediera. En el otro lado, Su y Jian salen a pasear y preguntan a su guardia vecinal acerca del fantasma, y él dice que el fantasma no regresó después del exorcismo. Les cuenta cómo fue la primera vez que se encontró con un fantasma a pesar de su avanzada edad. Su se ríe, pero se siente culpable por dentro. Después de pasar junto a él, Su le pregunta a Jian si vio cómo asustó a ese anciano con sus acciones, por lo que promete no hacerlo de nuevo. Después de eso, ella hace pucheros y le dice que todos piensan que ella es su novia, aunque no lo es. Él le dice que deje que lo crean, ya que él ya aclaró que no es su novia. Su le dice que no se preocupe y sugiere beber algo de limonada. Mientras tanto, Jian estaba pensando en que no hay nada que ocultar y que no han cruzado ninguna línea, por lo que mientras su conciencia esté clara, está bien. Luego preguntó acerca de una novia y qué hace, para evitar cualquier malentendido. Su respondió que las novias van de compras con sus novios, pasean por la calle con ellos y comen juntos. También agregó que viven juntos y hasta van a comprar leche juntos. Al escuchar eso, comienza a sentirse consciente de sus acciones, pero él le dice que no se preocupe, ya que la lógica normal no se aplica a ella. Ella mira su bebida y se pregunta por qué las no novias no pueden tomar estas deliciosas bebidas. Pensó en tirar su bebida a la basura, pero luego cambia de opinión. Luego le pregunta si todo estará bien mientras tengan la conciencia tranquila. Su dijo que es correcto y que como no tienen nada que ocultar, no hay necesidad de hacer un escándalo al respecto. Llegan a la tienda de pasteles mientras Jian piensa en que Su tiene razón y en que no deberían preocuparse por lo que piensen los demás. Después de llegar a la tienda, Su compra un pastel y sale. Jian se pregunta si el pastel será caro y piensa que su deuda con Su está aumentando. Luego le dice como mencionó anteriormente que le pagarían por resolver problemas y le pregunta si tiene problemas que resolver. Su comprende que está pensando en trabajar para él para saldar su deuda y se da cuenta de que es muy inteligente. Él dice que no tiene problemas y que, incluso si los tuviera, ella no podría ayudarlo. Cuando ella pregunta sobre el problema, él piensa en bromear y dice que el problema es que no tiene novia. Luego entra en profundos pensamientos, lo que hace que Su se pregunte si está siendo seria. Se pone nervioso pensando que va a estar de acuerdo. Sabía que no se atrevería a hacer ningún movimiento incluso si ella estuviera de acuerdo. Luego toma una decisión y le dice que no podría secuestrar a una mujer joven para él, ya que es una regla establecida por el líder de su grupo. Su hace una mueca divertida porque se da cuenta de que estaba pensando demasiado. Después de comprar el pastel, Su piensa en cómo le gusta su disposición para aceptar cualquier cosa y cómo investiga o reflexiona sobre algo que nunca ha escuchado. Pues sabía que cambiar por completo el punto de vista de alguien es más aterrador que no estar informado. Luego ella lo agarra y le pregunta si es normal hacer algo así mientras señala a una pareja que se besa al lado de la carretera. Él se siente soltero y le dice que es indecente. Luego le pregunta si la gente de su era también era liberal y menciona un ejemplo de ello. Ella responde que ha oído hablar de eso, lo que lo hace curioso por saber más. Estaba pensando en cómo podría demostrar que la investigación de su padre es falsa si no coincide con lo que cuenta Jian. Ella no entendió lo que estaba diciendo, así que él le pregunta si vio cosas liberales en su época. Ella responde preguntando por qué debería preocuparse por lo que hacían los emperadores y los súbditos.
Su dice que es cierto y se pregunta cómo los historiadores representan los desmanes de los emperadores, pero eso no tenía nada que ver con gente común como Jian. Después, le dice que quiere que le cuente acerca de su vida en la pandilla de la sal. Ella recuerda algunos recuerdos de su era anterior y le cuenta cómo su vida era aburrida en comparación con su era, y él no la encontraría atractiva. Su dijo que entonces lo tomará como una historia y regresaron a casa. Luego abre la caja y muestra el pastel. Le da las velas de cumpleaños de 18 años y le dice que las plante en cualquier lugar del pastel. Le dice que espere mientras apaga las luces y le dice que es parte de la ceremonia. Después de apagar las luces, da la bienvenida a la estrella de cumpleaños al escenario llevándola frente al pastel. Luego le dice que haga un deseo después de cerrar los ojos y luego sople las velas de un solo aliento. Le dice que su deseo se hará realidad, ya que es su primer cumpleaños. Mientras Jian hace su deseo, Su se acerca y trata de escucharlo. Después de que ella termina, se sorprende al ver a Su acercándose a ella. Luego entra en pánico y le dice que sople las velas si ha terminado de desear. Ella sopla las velas y cuando termina, dice que es una ceremonia extraña, pero Su responde que no lo será una vez que se acostumbre a ella. Luego pregunta si puede hacer el clic para conservar el pastel para siempre. Su se da cuenta de que se refiere a una foto y luego le da instrucciones para tomar una. Le dice que es hora de cortar el pastel y le da instrucciones sobre cómo hacerlo. Después de cortar una porción, le da la primera a ella y en respuesta, Su le dice que se coma el resto. Luego mira el pastel y se pregunta si realmente es todo suyo. Después de eso, toma una porción y la mira. Él le pregunta por qué no está comiendo y si no le gusta, pero ella responde que no y da un mordisco, diciendo que está delicioso. Su sigue mirando su rostro mientras ella come el pastel. Estaba pensando en cómo su expresión se parecía a la suya cuando comió pastel por primera vez, pero luego se cansó de la crema debido a comer cosas más sabrosas. Se preguntaba cuánto tiempo había pasado desde que disfrutó de algo tan delicioso. Después de eso, le ofrece una bebida y propone brindar con un poco de cola. Estaba pensando en lo afortunada que era Jian de estar allí, pero para él era como cualquier otro día. También se preguntaba cómo su vida no había sido desperdiciada desde que aceptó a una chica antigua y podrá tener un recuerdo en el futuro. Después brindan por encontrarse y por el encuentro que abarca 1000 años. Mientras come el pastel, le cuenta cómo una vez se evitó una tragedia después de exterminar a locus de su pueblo. Su segunda señorita solía decirle que era la era dorada y que el señor Tao era un santo. Incluso hizo un altar para su señor para rezar por su longevidad y solía comer solo la mitad de lo que comían los demás. Se sorprendió por cómo las artes marciales en su época trataban a los funcionarios gubernamentales, ya que tenía la impresión opuesta de ellos. Agregó que gracias a él sobrevivieron y su segunda señorita solía decirle que estuviera agradecida por vivir. Al escuchar eso, Su se preguntó cómo sería su era oscura si su era dorada era así. Luego le cuenta sobre plagas, sequías, esclavitud y otros desastres que ocurrían con frecuencia, y también menciona cómo era como una era dorada para ellos si no había desastres provocados por el hombre. Luego mira con tristeza el pastel y se pregunta cómo describirían su época actual si consideraba su época anterior como la era dorada. Su luego busca su época en internet y descubre la hambruna de Yendi. Estaba pensando en lo afortunado que es en comparación con Jian, ya que nació en el periodo actual. Luego le dice que olvide el pasado y se enfoque en comer el pastel que tenía frente a ella. Después de eso, ella sonríe y le agradece. Termina de comer el pastel, así que pregunta si el pastel se puede conservar para el día siguiente. Su responde que no sabrá muy bien, pero ella dice que aún estará delicioso. Mientras mira su plantilla de cumpleaños, le dice lo genial que es estar en una época en la que la gente tira comida por diversión, muestra su cuerpo y las parejas son íntimas en público. Luego dice que su segunda señorita estaba equivocada y que la época actual es la verdadera era dorada. Su luego pregunta si deberían brindar de nuevo, esta vez por la era dorada. Después de eso, brindan por la era dorada. Ella mira hacia arriba y piensa que experimentará este mundo en nombre de su segunda señorita. Unos días después, mientras Su estaba usando su computadora, Jian lo observaba secretamente desde detrás. Cuando él le preguntó qué pasaba, ella se puso nerviosa y se escondió de él. Luego se acercó a él sosteniendo algo detrás de su mano, lo que Su notó lo que era.
Entonces él le dijo que debería haberle dicho antes y procedió a hacer un pedido en línea. Luego canceló el pedido y le dijo que lo comprara ella misma, ya que creía que necesitaba familiarizarse con los conceptos básicos de la sociedad moderna. Luego le preguntó acerca de la franja blanca y dijo que era malo para ella. Al escuchar eso, Hyun se puso nerviosa, pero él le dijo que solo estaba preocupado por ella. Luego se sonroja y le dice que la pieza de ropa le lastima la espalda. Al oírla decir eso, a él le pareció como si hubiera obtenido conocimiento más allá de su alcance cognitivo. Dijo que investigaría en la web y, mientras tanto, ella podría probar algunas otras prendas. Mientras ella volvía a su habitación, preguntó si lo que estaban haciendo se consideraba normal. Él respondió que no tenían nada que ocultar, por lo que se consideraría normal. Ella murmuró que era cierto y, después de entrar en su habitación, también pensó que no tenían nada que ocultar. Después de eso, Hyun transfirió 100 yuanes a su teléfono y le dijo amenazadoramente que le había devuelto 100 yuanes. Luego repitió sus palabras, lo que hizo que Su se preguntara por qué tenía prisa por devolvérselos y no podía soportar separarse de ello. Estaba pensando en darle alguna otra actividad, así que le preguntó si sabía cocinar. Ella respondió que podía cocinar gachas y recalentar sobras. Él le preguntó si estaba interesada en aprender, ya que creía que era bueno aprender múltiples habilidades y definitivamente no porque quisiera probar su comida. Al escuchar eso, Hyun se emocionó y preguntó si podía aprender a cocinar. Su pensó que cocinar es una habilidad valorada en todas las épocas y es mejor estar en casa. Dijo que podía aprender a cocinar y que le enseñaría a hacer papas fritas hoy. Después de eso, le dijo que limpiara la cocina y le dijo que la explorara mientras él compraba ingredientes y condimentos. Sabía que no era muy bueno cocinando, pero creía que las chicas deberían saber cocinar. Mientras él hacía las compras, Hyun terminaba de limpiar la cocina. Luego sintió hambre mientras pensaba en diferentes tipos de platos y se alegró al saber que podría hacer esos sabrosos platos. Después de un rato, Su regresó con un montón de ingredientes, lo que la hizo sentir curiosidad. Luego miró la papa y preguntó qué era eso. Su respondió que era una papa y le dijo cómo las hambrunas habrían terminado si su época hubiera tenido papas. Como estaba cansado, le dijo que llevara los productos a la cocina. Le dio instrucciones sobre cómo lavar y pelar las papas. También le dijo que le daría 5 yuanes por comida como salario por hacerle comida. Pero ella respondió que no era apropiado, ya que estaba viviendo a expensas de él y comería la misma comida. Luego le dijo que lo considerara como un bono, ya que comer en casa es más saludable. Estaba pensando en lo extraño que sonaba comer en casa mientras ella respondía a su oferta. Después de eso, le mostró algunos condimentos e ingredientes necesarios. Le dijo que observara la cantidad de condimentos que usaba y que lo recordara, pero ella se volvió sospechosa de él por lo que había aprendido en Internet. Luego le preguntó si lo recordaba, y ella respondió agresivamente que sí. Estaba actuando de manera extraña, por lo que Su le preguntó si algo estaba mal. Ella murmuró que su conciencia estaba clara, pero Su no entendió eso. Luego se corrigió y dijo que olía bien. Después de cocinar, se quedó impresionada por la fragancia del plato. Su luego le dio un plato de arroz y ella le agradeció. Estaba pensando en que era la primera vez que cocinaban juntos desde que la acogió hace 2 meses. Hyun dio un mordisco y preguntó si las papas también crecen en el suelo, ya que son tan deliciosas. Su respondió que sí, que crecen en el suelo, y le contó cómo las papas al vapor son sus favoritas. Tomó 2 papas al vapor y le dio una a Hyun para que probara. Luego le dijo que las papas tienen su origen en Occidente y que si de alguna manera regresa a su época, debería dirigirse al sureste en barco para adueñarse de un pedazo grande de tierra. Ella luego le dice que estaba pensando en encontrar un lugar donde echar raíces en su mundo. Él no entendía lo que quería decir, así que ella explicó que comenzaría a cultivar y aprender sobre diferentes cultivos. Él le aconseja que no lo haga, ya que cultivar no es una forma confiable de vida. Ella preguntó por qué no, ya que tiene la fuerza, y dijo que trabajando en la agricultura durante 3 o 4 años, podría devolverle su deuda. Su respondió que primero debería aprender a vivir en su mundo. Luego, él la imagina como una granjera y piensa que no lo permitirá. Ella se siente decepcionada al escuchar su respuesta y dice que está bien. Viendo su rostro triste, Su le dice que considere su lugar como su hogar y le dice que él se encargará de ella.
Se pone nerviosa al escucharlo decir eso, pero Su le dice que no malinterprete. Estaba pensando en lo divertido que es estar alrededor de alguien antiguo y piensa en dejar que el futuro decida qué sucede a continuación. Ella le dice que no bromee y dice que ofrecerse como pago no es una opción. Su estaba confundido, ya que nadie le dijo que se ofreciera a sí misma y se preguntaba en qué situación había caído. Después de eso, Su le dice que se calme, diciendo que no dijo nada sobre hacerle daño y le pregunta si parece una mala persona. Ella responde que es una buena persona, pero Su se enoja y le dice que lo llame joven maestro. Después de un tiempo, Hyun estaba trabajando y luego se encuentra con un archivo y, después de hacer clic en él, encuentra un disfraz de Su y le pregunta si es él. Él lo niega, pero Hyun dice que se parece mucho a él. Él dice que aunque la persona se parece a él, no son la misma, pero ella sigue mirándolo. Él se rinde al confesar que es él, y Hyun dice que se veía extraño en el pasado. Su responde que tenía un pasado oscuro y le dice que deje de mirarlo. Estaba aliviado porque ella solo encontró las fotos, ya que sería un desastre para él si descubriera sus videos ocultos. Hyun luego le pregunta si tenía cabello largo antes. Su responde que fue una fase de amor fúnebre y que fueron los precursores de la tendencia. Estaba pensando en que su padre no le estaría fastidiando por el alquiler si no fuera por eso. Su dice que le creará una cuenta para que pueda subir fotos allí. Para la contraseña, le dice que escriba una fila de letras en el teclado, ya que no conoce el inglés. Luego le muestra cómo hacerlo y ella dice que lo entendió. Después de eso, necesita un nombre en línea, por lo que Su decide elegir uno para ella. Él elige Flat Answer y cuando ella pregunta si es un nombre en línea, él responde que es necesario tener un seudónimo, ya que todos ocultan su identidad en línea. Luego la hace unirse a una comunidad de juegos y le dice que hable con otros y ignore a las personas tóxicas. También le muestra cómo usar la función de búsqueda en caso de que no entienda algo. Después de eso, él se relaja en el sofá y se pregunta si Hyun se convertirá en una adicta a Internet a este ritmo. Estaba pensando que es mucho mejor que ser menor de edad o un vigilante. Pensó en que ya habían pasado 2 meses y en cómo se había acostumbrado a que alguien le hiciera preguntas o investigara por su cuenta. Sabía que eventualmente se acostumbraría a su era y se convertiría en una chica de ciudad moderna. Pensaba en cómo su potencial en la época de Kaituan estaba limitado, pero aquí tenía más potencial. Después de un tiempo, mientras Hyun se dirigía a la ducha, él le dice que use una toalla absorbente que trajo para secarse el cabello fácilmente. Después de terminar de ducharse, ella estaba pensando en que Su tenía razón, ya que todo lo que había visto hasta ahora existía para el disfrute de las personas. No era como en su época, cuando la gente hacía todo lo posible por sobrevivir. Apenas habían pasado 2 meses y hasta ella podía ver cuán diferente lucía desde que llegó por primera vez. Después de volver del baño, Su la llama para secarle el cabello, ya que no quiere que piense en cortarse el cabello corto. Mientras él le secaba el cabello, ella le dice que también debería mantener el cabello largo, pero él se niega y dice que su estilo actual está bien. Ella se siente mal por ser la única que recibe ayuda, pero Su responde que no es una molestia. Dice que es una tarea fácil y promete llevarla a una peluquería algún día. Luego le agradece y piensa que si Su hubiera sobrevivido en su época con su gran corazón y su débil cuerpo, probablemente ella sería la que lo protegería, diciendo que es pan comido. Después de eso, piensa que es mejor que él no experimente su época, porque las cosas están bien tal como están. A la mañana siguiente, él le toma una foto mientras la hace llevar ropa abrigada. Mientras mira su colección de fotos, piensa en cómo se está convirtiendo en una amante de la moda. Le dice que se habría congelado si no hubiera preparado estas prendas para ella. Le pregunta si puede soportar el frío con sus habilidades marciales. Ella responde que lo soportaría mucho mejor que él. Luego se burla de ella diciendo que sus pies se habrían congelado con sus zapatos de paja. Al escucharlo, ella se enoja y Su sale corriendo, diciendo que no tiene que cocinar su parte. Mientras camina afuera, piensa en que no transfirió el alquiler a su padre, ya que cree que sería mejor pagarlo personalmente. También piensa en cómo la gente los vería a él y a Hyun como una pareja, ya que viven bajo el mismo techo, y como solo alguien como Wintermelon sería ajeno a ello. Después de llegar a su casa, su madre se sorprende al verlo solo. Ella le pregunta dónde está su novia y él responde que no la trajo consigo.
Cuando ella le pregunta por qué no trae a su novia de visita, él toma una naranja y dice que no es necesario traerla ya que solo es su novia. Además, menciona cómo su padre encontraría una excusa para regañarlo si la llevara. Ella luego lo mira enojada y le pregunta cómo terminaron viviendo juntos. Su inventa una historia sobre cómo ella vino a buscar trabajo y estuvo sola en ese lugar desconocido. Dice que la acogió como a una hermana y con el tiempo terminaron viviendo juntos. Su madre pregunta de dónde es ella y él responde que es de las montañas y que estaba en mal estado cuando se conocieron. Ella no cree lo que está diciendo, pero Su le pregunta si ha notado que el comportamiento de Hyun es diferente al de los demás. Dice que es diferente de otras chicas despreocupadas a las que todo se les da en bandeja de plata. Su madre luego pregunta sobre sus planes futuros, ya que ya están viviendo juntos. Él se pone nervioso y le dice que no hay nada entre ellos, pero ella responde que deben tener cuidado. Estaba pensando en que no hay nada de qué preocuparse, ya que solo está cuidando de ella. Después de eso, su madre le dice que la traiga y también menciona que deberían romper si no hay nada entre ellos. Él pregunta si su padre lo dejaría vivir gratis si fueran compatibles, pero su madre responde que ya verán. Luego pregunta si ha encontrado trabajo, pero él responde que todavía está buscando. Después de un tiempo, su padre regresa a casa. Su padre le pregunta a Su si está allí para pagar el alquiler, pero Su lo molesta diciendo que está allí solo para comer. Su madre les dice que se laven las manos y se preparen para comer. Mientras comen, él dice que las costillas en casa son las mejores y piensa en cómo le gustaría que Hyun las probara también. Sabía que probablemente ya había terminado de comer y estaba trabajando horas extras jugando a juegos. Su padre lo mira y le pregunta por qué está sonriendo, pero Su afirma que no lo está. Después de la comida, mientras Su estaba ayudando a su madre con los platos, nota algunas plantas y pregunta si son jengibre. Observa las plantas y trata de tocarlas, pero su madre le da un golpe en la mano y le pregunta qué está haciendo. Él le dice que le dé algunas porque quiere cultivarlas en casa también. Su madre le da una planta y mientras la mira, piensa en cómo a Hyun le interesaría cultivar una planta así. Estaba pensando en dársela cuando regrese a casa. Su madre le dice que se vaya a casa y deje el resto de los platos en sus manos. Mientras tanto, Su estaba imaginando a Hyun con una sonrisa y luego le dice a su madre sonrojado que cree que está enamorado. Su madre dice que es obvio, ya que están viviendo juntos, y le pregunta por qué tiene la cara roja. Luego se va diciéndole a su madre que se asegure de que su padre no se quede despierto hasta tarde. Mientras regresaba a su apartamento, pensaba en que sus sentimientos eran sinceros ya que no se atrevería a ser lujurioso. A pesar de que bromeó sobre ella siendo su novia antes, solo estaba bromeando y nada más. Estaba pensando en lo extraño que era enamorarse de alguien de 1000 años atrás cuando hay personas normales con novias por ahí. Después de un tiempo, regresa a casa y Hyun se sobresalta por su llegada. Él le pregunta qué estaba haciendo y ella responde nerviosamente que estaba planeando jugar algunos juegos. Luego le da una planta y le dice que es para ella. Ella luego mira la planta durante un rato y le pregunta qué es. Su responde que es un brote de jengibre y que puede plantarlo donde quiera. Ella camina hacia la cocina y dice que la colocará allí. Mientras coloca la planta, Su la mira con una mirada de enamorado. Le pregunta si planea jugar juegos, pero ella responde que jugará mañana. Agrega que debería mantenerse abrigada y le dice que venga con él después de que ambos se sientan en el sofá. Hyun le pregunta qué pasa. Luego le dice que le deje tocar su mano durante un segundo, pero ella se niega a hacerlo. Su dice que quería comprobar si tenía las manos frías, pero ella responde que no. Le permite tocar su mano, diciendo que puede comprobarlo si no le cree. Mientras sostiene sus manos, él dice que se ven diferentes debido a que empuña espadas todos los días. Ella se sonroja por sostener manos y le pregunta qué está haciendo. Su responde que solo quiere ver si practicar artes marciales hace que las manos sean feas. Ella se pone aún más avergonzada y le dice que va a ducharse. Mientras se va, Su se pregunta qué le pasa. Después de que ella se fue, él verifica si se fue. Luego corre hacia su computadora portátil pensando que debe estar tramando algo, ya que actuaba de manera sospechosa antes. Después de eso, verifica el historial de su navegador y descubre que estaba buscando una variedad de temas. Juzgando por los resultados de la búsqueda, no tenía idea de lo que estaba pasando por su cabeza.
Después de eso, ella regresa del baño y dice que ha terminado de ducharse. Su le dice que el motor de búsqueda no es omnipotente ya que fue otra persona quien respondió a sus preguntas. También le dice cómo los humanos cometen errores, por lo que no debe tomar las respuestas en serio. Agrega cómo algunas personas estafan a otras, por lo que no debe creer ciegamente todo lo que ve. Mientras le secaba el cabello, ella le preguntó por qué sacó el tema de repente. Él responde que no hay razón y que simplemente lo pensó de repente. Después de un rato, estaba acostado en su cama y pensando en cómo Hyun pronto podrá unirse a la sociedad, con la forma en que las cosas están progresando. Estaba pensando si debería engañarse a sí mismo haciéndola pensar que es su novia o si debería dejarla estar con otra persona. Después de eso, se da un golpe en la cara y dice que debería dejar de bromear y encontrar una manera de hacerla su novia. A la mañana siguiente, mientras Hyun se cepillaba los dientes, se sintió perturbada por la mirada fija de Su en ella. Le preguntó qué estaba haciendo, pero Su le dijo que lo ignorara y que se cepillara los dientes como de costumbre. Él estaba pensando que cuanto más la veía, más perfecta le parecía. Luego le dijo que fuera a la casa de sus padres más tarde cuando tuviera tiempo. Le dijo que su papá estaba curioso por ella cuando vino el mes pasado. Dijo que solo tiene que hacerse pasar por su novia y compartir una comida con ellos para que no los molesten en el futuro. Ella preguntó si tenían que dormir juntos, ya que lo había escuchado en algún lugar. Su respondió que no tiene que hacerlo, pero puede hacerlo si quiere. Se puso nerviosa al decir que no lo quería. Él le dijo que solo tiene que disfrutar de la comida, ya que están fingiendo. Ella estuvo de acuerdo y dijo que pretenderá ser su novia. Su sugirió que deberían practicar, pero Hyun preguntó para qué practicar si solo están fingiendo. Él inventó una excusa diciendo que deberían practicar comiendo. También le dijo que la llevaría a un buffet donde pudiera comer todo lo que quisiera. Ella preguntó si estaba diciendo la verdad y Su dijo que podría llenarse con el hotpot. Mientras iban camino al buffet, él le preguntó si tenía frío. Ella negó y dijo que no tenía frío porque la ropa que él le dio es cálida. Él le sugirió que llevara algunas patatas en el bolsillo en caso de que regresara repentinamente a su época, pero ella preguntó si podía llevar una computadora en su lugar. Su dijo que no lo recomendaría porque todos la considerarían rara. Ella pensó que debería aprender sobre el cultivo de patatas después de regresar de comer, ya que probablemente elegiría regresar si se le diera la oportunidad. Su luego vio a su tía Cheng luchando por llevar una bolsa de arroz en medio de la carretera. Intercambiaron algunas palabras y ella le pidió su ayuda. Él aceptó ayudar y llevó la bolsa en su hombro. Le dijo que iba a llevar a su novia a comer, pero ella no sabía que Hyun era su novia y preguntó por su nombre. Su presentó a Hyun a su tía y ella la elogió. Después de llegar a su destino, Su le dijo que ya había conocido a Hyun antes. Ella no podía recordar, así que él le contó una historia inventada sobre cómo la conoció cuando estaba en la universidad hace 5 años. Aún así, ella no pudo reconocerla, así que él dijo que podría haberlo olvidado, ya que sucedió hace mucho tiempo. Ella estuvo de acuerdo diciendo que su memoria no era buena debido a la vejez, pero Su le pidió que recordara a Hyun esta vez. Después de eso, ella lo invitó a entrar a su casa, pero él rechazó su oferta diciendo que iba a llevar a su novia a comer, ya que normalmente estaban encerrados en casa jugando videojuegos. Después de su encuentro en el camino, Hyun no pudo entender lo que quería decir con que ella apareció hace 5 años. Pero Su le dijo que le mintió a su tía. Explicó cómo sería inexistente si nadie supiera de ella. Ella no podía entender lo que quería decir, así que él explicó cómo su futuro no existiría si nadie conociera su pasado, ya que sus raíces estaban en la dinastía Tang. También mencionó cómo necesitaba arraigarse en su época para vivir plenamente. Sabía que la tía Cheng era una gran chismosa, así que intencionalmente le contó sobre ellos. Le dijo que la gente tendrá una impresión de ella y sabrá que existe. Después de eso, Hyun entendió lo que quería decir. Mientras caminaban, se encontraron con su tío Sao. Su le preguntó si tenía frío y él respondió que hacía mucho frío. Su le preguntó por qué no estaba en la sala de seguridad y él respondió que había venido a fumar. Su le dijo que él y su novia iban a salir a comer, así que se dirigieron hacia allí. Después de su conversación, Su no pudo encontrar la mano de Hyun y se preguntó cómo casi llegó a tomar su mano. Luego aclaró su garganta y le aclaró que solo estaba tratando de llamar la atención de la gente.
Ella dijo que estaba bien en ese caso y ofreció sus mangas para que él las tomara. Él dijo que no era necesario, pero en el fondo estaba pensando en lo solitario que era poder sostener solo sus mangas. Mientras cruzaban la carretera, él le dijo que el restaurante de Hot Pot estaba justo allí. Luego se sorprendió al ver a Ao al final de la calle y se preguntó qué estaba haciendo allí. Se dio cuenta de que Su le hizo un gesto ya que sería sospechoso si se diera la vuelta y se fuera. Después de eso, Ao se les acercó y les preguntó qué estaban haciendo allí. Su respondió que iban camino al Hot Pot y lo invitó, pero Ao se negó diciendo que estaba trabajando en ese momento. Ao luego miró a Hyun y preguntó si su primo podía recitar las leyes de los cosenos, pero ella estaba totalmente confundida acerca de lo que estaba diciendo. Su interrumpió diciendo que era suficiente y la presentó como su novia. Ao se preguntó si algo estaba mal ya que antes la había presentado como su prima de la secundaria. Lo miró seriamente mientras decía que algo estaba pasando con él, pero Su dijo que ya era suficiente de que actuara como un detective y le preguntó si preferiría arrestarlo para interrogarlo. Ao lo dejó pasar y le dijo que le explicara la próxima vez que se vieran. Después de eso, Su le muestra su dedo medio y le dice a Hyun que lo ignore mientras se van. Después de un rato, llegan al restaurante de buffet. Una vez adentro, Su le muestra un lugar para sentarse donde la iluminación era mejor. Mientras tomaban asiento, Hyun preguntó si hubiera sido mejor si no hubiera salido de casa. Su respondió que no hay nada malo y preguntó si preferiría quedarse encerrada en casa todo el tiempo. También mencionó cómo no podría aprender nada si se queda en casa todo el tiempo, ya que es necesario experimentar la vida fuera y integrarse en la sociedad. Después de eso, señala a los oficiales afuera, pero Su le dice que no tiene de qué preocuparse ya que no ha cometido ningún delito. Él explicó cómo incluso la ayudarían si fuera necesario, pero Hyun se enoja porque él le había dicho antes que eran aterradores. Su respondió que los tiempos han cambiado y la arrastró para que se sirviera algo de comida. Luego, traen mucha comida a su mesa y Hyun le agradece por invitarla. Su dijo que no hay necesidad de dar las gracias y le pidió que se quite la chaqueta y el sombrero. Mientras Su preparaba la comida, preguntó si tenían hot pot en su época. Hyun respondió mientras babeaba que nunca lo había probado, pero tenían una forma similar de comer. Luego recordó que hay un poema al respecto mientras le servía carne. Recitó el poema en su cabeza y se alegró al ver que Hyun estaba feliz comiendo hot pot. Después de eso, peló algunos camarones y le dio para comer. Ella luego probó el camarón y le preguntó por qué él no estaba comiendo. Su se dio cuenta de que estaba tan hipnotizado por ella que se olvidó de comer. Dijo que estaba lleno y la ayudó a pelar los camarones, diciendo que deberían ayudarse mutuamente como amigos. Hyun respondió que lo entendía, pero que tenía la idea equivocada de la autoayuda. Después de comer, preguntó si estaba llena y ella respondió que estaba llena. Sugirió que caminaran de regreso a casa para que algo de la comida pudiera digerirse en el camino. Luego le puso la gorra y dijo que eso debería bastar. Después de salir del restaurante, miró al otro lado de la calle. Luego le dijo que tomarían un camino diferente para pasear. Mientras caminaban junto a un lago, preguntó si podía caminar sobre el agua. Ella respondió que no podía mientras pensaba que la gente moderna es extraña. Su luego preguntó si podía romper rocas mientras señalaba una, pero ella respondió preguntando si creía que la carne humana es más dura que las rocas. Miró a su alrededor por un momento y luego la arrastró a algún lugar. Luego señaló un árbol pequeño y preguntó si podía romperlo. Luego adoptó una postura para romper el árbol y lo golpeó con un puñetazo. El árbol se rompió por la mitad, pero Su entró en pánico y dijo que eso se consideraba destrucción de propiedad y le dijo que corriera. Luego la agarró de la mano y corrió lo más lejos posible. Ella preguntó si podía soltar su mano, así que la soltó. Su dijo que deberían regresar a casa y jugar algunos juegos mientras lucía triste. Luego regresaron a casa y, mientras Su estaba descansando en el sofá, Hyun le preguntó el significado de la palabra romance. Su se sorprendió y le preguntó, ¿de qué romance estaba hablando? Estaba de pie en el sofá, lo que creó un momento incómodo. Luego saltó del sofá y le lanzó una mirada extraña. Luego señaló su computadora y le dijo que una persona se lo había dicho. Su activó el chat de voz y le preguntó a la persona en tono extraño si quería tener un romance. Luego le dijo que se preparara para la cena y que él se encargaría de eso.
Después de que ella se fue, puso a la persona en su lista negra mientras pensaba que la gente ya estaba empezando a acercarse a ella, cuando ni siquiera él lo había intentado todavía. Se sentía como si hubiera logrado un éxito al eliminar una amenaza potencial. Después de eso, escuchó golpes en la puerta y descubrió que su papá estaba esperando afuera. Su dijo que aún no era el día de pago, pero su papá le dijo que solo estaba de camino a casa desde el trabajo. También mencionó que había venido a verificar si su calentador estaba funcionando y, mientras estaba a punto de decir algo más, se quedó sin palabras al ver a Jian vestida para cocinar. Se sorprendió por lo que estaba viendo frente a él. Antes de venir a su casa, pensó en ponerlo en forma, ya que pensó que estaba perdiendo el tiempo todo el día con su novia. Después de eso, miró a su alrededor y vio que la casa estaba impecablemente limpia. Cuando llegó por primera vez, el lugar estaba sucio, pero se sorprendió al descubrir que se había convertido en un lugar adecuado. Luego saludó a Jian y le dijo que había venido a verificar si el calentador estaba funcionando y su respondió que estaba funcionando bien. Su luego le dijo que se fuera a casa o su mamá le regañaría por llegar tarde. Después de eso, se dio la vuelta y le dijo a Jian que fuera a su casa algún día. Después de que su papá se fue, Jian dijo que volvería a cocinar si eso era todo. Mientras se dirigía a la cocina, Su la miraba desde atrás. La miró mientras trabajaba y pensó que esta sensación era un impulso directo para su alma. Después de un rato, estaban cenando y Su le preguntó a Jian si había pensado en el futuro. Jian respondió que el futuro sería como su momento actual. Su dijo que estaba bien y que podría ser así en el futuro, pero ella corrigió apresuradamente que se refería a no molestarlo todo el tiempo. También dijo lo bendecida que se sentía por recibir ayuda de él, así que no podía pedir más. Su segunda señorita una vez le dijo que no debería aprovecharse de las personas que son amables con ella. Su pensó que el desarrollo actual podría estar a su favor, así que le dijo que podrían llegar a ser parientes por matrimonio y que su encuentro juntos es el destino. Ella respondió que no podía hacerlo porque él es su benefactor y necesita devolver todo lo que le debe. Su luego comenzó a pensar en un escenario en el que supuestamente actuaba como una doncella en apuros y él decía algunas líneas geniales para estar con ella. Le preguntó si ofrecerse en matrimonio se consideraría como pago, pero ella respondió que su segunda señorita le dijo que era la forma más descarada. Su pensó en cómo su segunda señorita se estaba interponiendo en su camino, incluso después de 1000 años, y debido a eso, estaba enojado más allá del reconocimiento. Le preguntó si no podía tratarlo como a un benefactor, pero ella respondió que no era necesario tener lástima de ella. Luego pensó en cómo ser el benefactor de Jian era el obstáculo más grande en su camino para convertirla en su novia. Mientras ella jugaba a los juegos, él pensaba en cuántos años le llevaría pagarle, según las tasas de nivelación de poder en ese juego. Se preguntó si podía forzarla en una relación, pero luego se dio cuenta de que ella le rompería el cuello si lo intentaba. Eso le daba miedo. Mientras Jian estaba distraída con su gato, Su pensaba en cómo necesitaba encontrar una forma de mantenerse alimentada, o de lo contrario no sentiría que pertenecía a su época. Después de eso, a principios de diciembre, mientras Su y sus amigos cenaban, Ao le preguntó por el paradero de Jian. Su luego le contó una historia inventada, de cómo no tenía a dónde ir, así que la llevó a casa para ser su novia. Al escuchar eso, Wang se sorprendió y preguntó si ese era el procedimiento normal, y Su dijo que era normal si ambas partes estaban dispuestas. Ao le preguntó por qué antes la había presentado como su prima, y Su respondió que estaba ayudando a ocultar su identidad, porque tenía miedo de que la llevaran a un refugio ya que no tiene una identificación. Luego dio otras excusas que hicieron que Ao le creyera por el momento. Después de eso, Su le dijo que la ayudara con el problema de la identificación y que viera si podía encontrar una solución. Los tres conversaron un poco y terminaron su reunión con algunas bebidas. Mientras Su estaba recibiendo un viaje a casa de parte de Wang, le preguntó si podía conseguirle a Jian un trabajo que no requiriera una identificación. Wang respondió que era fácil y que ella solo tenía que darle una señal. Su luego le dijo que la razón principal para conseguirle un trabajo era construir una base antes de solicitar una identificación, ya que su historial era sombrío. Wang preguntó si él planeaba fabricar su tiempo de trabajo durante 2 años y luego le dijo que podía contar con él para hacerlo realidad. Después de eso, Su regresa a casa y le pregunta a Jian si ha comido algo. Jian responde que sí y le dice que le ha dejado algo en la cocina.
Él se siente feliz porque ha aprendido a dejar comida para los demás y le dice que la comerá más tarde. Mientras él revisaba a su gato, Hyun se acerca a él y comienza a oler. Ella dice que él fue a beber e incluso fue a un burdel. Su se sorprende al escucharlo y le pregunta qué la llevó a decir eso. Mientras imagina cosas traviesas, ella le dice que había una fragancia en su cuerpo. Él huele su chaqueta y piensa que debe haber venido de estar dentro del auto de Wang. Él le dice que los burdeles y la prostitución son ilegales en su época, por lo que no tiene que preocuparse de que la venda. Ella se sorprende y comenta que su mundo tiene muchas reglas y regulaciones. Él luego le dice que no piense que su mundo es seguro, ya que siempre hay estafadores dispuestos a vender un riñón o un hígado, lo que va más allá de vender el cuerpo. Después de eso, ella imagina que su cuerpo está atado y piensa que tiene suerte de que su no haya decidido cosechar sus órganos para venderlos. Él le pregunta si se da cuenta de que se está relajando demasiado y le dice que es bueno tener un nivel básico de precaución. Ella no estaba escuchando porque está demasiado asustada, lo que lo hace preguntarse en qué está pensando. Luego se levanta y camina hacia la cocina para ver lo que Hyun le dejó. Ve el plato y piensa que se ve genial. Se siente feliz pensando en lo bien que se siente tener a alguien que le deje comida en casa. Después de terminar de comer, lava los platos y regresa a la sala de estar. Pasa junto a ella y se sienta en el sofá. Mientras está sentado, piensa en cómo cuanto más la mira, más ganas tiene de abrazarla. Le pregunta qué opina de su padre después de conocerlo, y ella responde que no sabe. Él le cuenta cómo su padre es terco y cómo envidia ver a otros padres tener una comida juntos o dar un paseo juntos. Le cuenta cómo su padre nunca lo abrazó desde que era joven y cómo a menudo deseaba solo un abrazo. Dice que es una solicitud irracional mientras hace una cara triste y le pregunta si podría darle un abrazo y dejarlo experimentar cómo se siente. En ese momento, Hyun se pregunta cómo se involucró de repente en eso. Luego él le dice que lo olvide, ya que ella no es su padre, y agrega que aunque solo quería saber cómo se siente un abrazo, está bien si no quiere. Hyun lo mira y comienza a sentirse culpable. Luego aprieta el puño y dice que lo ayudará con algo así de menor importancia. Le ofrece un abrazo y le pregunta si se refería a algo así. Inmediatamente después, Su agarra su hombro y la abraza. Hyun comienza a entrar en pánico por el abrazo repentino, pero luego se calma y agarra su ropa mientras lo abraza. Le pregunta si es suficiente, pero Su responde que quiere abrazar un poco más. Mientras se abrazan, Hyun piensa que simplemente le está permitiendo experimentar un abrazo y que su conciencia está tranquila. Mientras tanto, Su piensa que todo su cuerpo está cálido y que su cabello tiene un leve olor a champú. Si no le tuviera miedo de asustarla, querría abrazarla aún más fuerte. Ella pregunta de nuevo si ha terminado, así que Su la suelta. Él dice que ahora sabe cómo se siente un abrazo y le agradece. Mientras sonrojada, ella responde que no es necesario dar las gracias, ya que fue pan comido para ella. Él se levanta, diciendo que se siente mareado por el alcohol, así que se duchará primero. Después de que se va a la ducha, ella piensa que Su no está tan relajado como parece normalmente por fuera. A la mañana siguiente, mientras Hyun practicaba sus artes marciales, Su graba un video de ella practicando. Cuando Hyun lo nota, ambos se saludan mutuamente. Su pregunta si las artes marciales funcionan para su salud y vitalidad, por lo que ella le dice que mire lo fuerte que es en comparación con él. Su luego busca prácticas de artes marciales en internet y comienza a pensar en algo. La llama y la mira con ojos brillantes. Luego se arrodilla y dice que quiere aprender artes marciales. Ella se sorprende y se pregunta qué está pasando. Él dice que siente que las artes marciales son una tradición importante y que sería una pena que se perdiera en el tiempo. Añade que practicará con seriedad y le pregunta si su postura es correcta. 10 minutos después, se cansa y cae exhausto. Ella le dice que continúe y le explica que las artes marciales se tratan de práctica y perseverancia. Su responde que no puede continuar y que no se atreverá a soñar con eso nunca más. También menciona que solo quería fortalecer su cuerpo, así que Hyun le dice que le enseñará algunas técnicas si puede mantener esa postura durante una hora. Al escuchar eso, él se emociona y pregunta si podrá practicar esas técnicas medio desnudo en la nieve, pero Hyun se confunde y pregunta por qué querría hacer eso, ya que hace frío. Después de un tiempo, comienza a nevar en su área y fue también el día en que Su comenzó a tomar las artes marciales en serio.
Ambos salen de su apartamento y Hyun comienza a deslizarse sobre el hielo, diciendo que está resbaladizo. Mientras le pregunta si es divertido, Su piensa en cómo Hyun era fría con los demás al principio y ahora está llena de vida. Ella luego se desliza un poco más y dice que es muy divertido. Su le dice que debería continuar más tarde, ya que su transporte los está esperando. Mientras están dentro del automóvil, ella piensa que el conductor parece relajado y que no tiene que soportar el frío, ya que solo tiene que girar el volante. Le pregunta a Su si podría ser conductor, pero él le dice que él solo no podrá enseñarle cómo conducir, ya que requeriría que ella aprendiera muchas cosas y sería un problema si matara accidentalmente a alguien. Ella le pregunta por qué no está conduciendo un automóvil, incluso si sabe cómo hacerlo, y él dice que es porque es pobre. Después de bajarse del automóvil, él le dice que actúe con normalidad frente a sus padres y le recuerda el papel que inventó. Mientras caminan hacia la casa de sus padres, Su nota a alguien familiar. Luego llama a su tío Chin y le dice a Hyun que tome su mano. Ella sujeta sus mangas mientras piensa que todo es un juego de simulación y su conciencia está tranquila. Su tío le pregunta por qué está allí y Su responde que está llevando a su novia a conocer a sus padres. Su luego presenta a Hyun como su novia y ella lo saluda. Su mira al perro con el que estaba y le pregunta cuándo consiguió un perro. Su tío le dice que hace un par de meses y que la gente lo llama tirano. Después de eso, le dice a Su que se acerque y le susurra acerca de enseñarle cómo conseguir una novia, ya que nunca ha salido con nadie antes. Su elabora un plan y le dice que un matrimonio arreglado sería adecuado para Ao, ya que es demasiado honesto. Después de eso, le dice a su tío que den un agradable paseo y dice que se irán primero. Mientras se van, fantasea sobre lo bueno que es ayudar a su amigo con el problema más grande de su vida. Luego le explica cómo hay un dicho que dice que no dejes de actuar, incluso después de que termine la obra y le pregunta si entiende. Le da un ejemplo de cómo es normal que una pareja se tome de la mano y le dice que no se ponga nerviosa cuando su mamá le haga una pregunta difícil. Juzgando por su reacción, Su sabía que ella no entendió lo que le dijo, así que comienza una breve lección para ella. Luego le da un ejemplo de cómo dar una respuesta detallada en lugar de una breve sería mejor. Ella se confunde y pregunta cuál es la diferencia. Él responde que dar una respuesta breve no hará feliz a su mamá, pero dar una respuesta detallada la hará parecer más sincera. Entonces ahora sí comienza la segunda lección y le pregunta qué debería hacer en caso de que su mamá le pregunte qué ha estado haciendo estos días. Después de eso, explica cómo en lugar de decir que juega a videojuegos, debería decir que está trabajando en sus propias cosas. También le dice que si su mamá pregunta qué tipo de cosas hace, entonces debería responder con las cosas que hace por su cuenta. Después de eso, cuando le pregunta si entendió, ella responde vagamente, pero en realidad, estaba confundida. Luego le dice que solo tiene que ser flexible y representar el papel de una novia. Llegan a la casa de los padres de Su y su mamá sale a recibirlos. Él la presenta como su novia y dice que la trajo para que conociera a Hyun. Presenta a su mamá a Hyun y ella la saluda. Su mamá luego los invita a entrar mientras piensa que Hyun se veía incluso más bonita que en las fotos. Su le dice que lo siga y la arrastra adentro. Mientras la ayudaba a quitarse la chaqueta, su papá sale de la habitación y los mira sin entender. Su luego lo nota y le dice que la trajo para que lo conociera hoy. Su papá lo mira intensamente mientras le responde. Mientras se ponían las chaquetas, él pensaba en cómo incluso tenían suéteres a juego. Su luego mira atrás y comienza a sonreír. Su papá le pregunta por qué está tan contento, y él responde que está feliz porque tiene una novia. Su pensaba en cómo su papá dedicó toda su vida a la investigación histórica, pero ni siquiera podía reconocer a una persona antigua de 1000 años enfrente de él. Además, el hecho de que ella fuera su falsa novia lo hacía sentir genial por dentro. Mientras esperaban la cena, Su pela una naranja para ella y le dice que lo trate como su propia casa mientras le da la naranja. Luego, Su se da cuenta de que olvidó traer algunas frutas ya que era la primera vez que la visitaban y se disculpa, pero su papá le responde que tienen más que suficientes cosas en casa. Después de eso, su mamá les dice que la comida está lista. Su muestra el baño a Hyun y le dice que se lave las manos dentro. Después de que termina de lavarse, la mamá de Su le dice que no sea tímida y tome asiento. Verlos juntos le dio una sensación de comodidad y después de eso, ella corre hacia ellos.
Su le sirve un plato de arroz y le da un par de palillos para comer. Hyun se pone nerviosa, preguntándose si no están teniendo una comida simple, ya que se veía diferente de lo que imaginaba. Su le sirve algo de carne y le dice que las costillas de cerdo de su mamá son las mejores. Mientras tanto, su mamá estaba feliz pensando que se veían compatibles. Después de un rato, ambos lucían sorprendidos porque ella estaba comiendo su segundo plato de arroz y pensaron que ella comió más que ambos juntos. Mientras Su lavaba los platos, su papá le dice que vaya a su estudio más tarde. Su lleva un vaso de agua para Hyun, pero ella responde con vacilación que no tenía que hacer un esfuerzo por ella. Su mamá luego se sienta en el sofá y le dice a Hyun que se siente a su lado. Le dice que Su no debería haber guardado en secreto que tenía una novia y le pregunta si están viviendo juntos. Hyun no entiende la pregunta y responde afirmativamente, ya que pensaba que efectivamente estaban viviendo juntos. Le pregunta cuándo se conocieron y Hyun responde que se conocieron muy temprano. Y cuando su mamá le pregunta si no es de Hyun Cheng, de repente recuerda la lección de Su. Hyun responde que es de otro lugar y no de Hyun Cheng. La mamá de Su se pregunta por qué respondió a la pregunta 2 veces y le pregunta de dónde es. Luego responde con confianza que es de las montañas. Mientras tanto, Su llega a la oficina de su papá y él le pregunta cuál es su plan, ya que están viviendo juntos. Su responde que ella solo está quedándose y que están comiendo y viviendo juntos. Su papá se enoja y le dice que sabe cómo piensan los jóvenes y le pregunta qué haría si sucede algo inesperado. Su sabía que no pasaría nada ya que ella es su falsa novia, así que respondió que solo tendría que renunciar al alquiler por él y no tendría que preocuparse por nada más. Su papá le dice que pueden hablar sobre el alquiler más tarde, ya que primero necesitaba hablar sobre la convivencia. Su hace una cara extraña y le dice a su papá que él tiene más experiencia en esa área que él. Su papá se enoja y lo echa de su habitación, pero Su no puede entender por qué su papá se está volviendo más feroz día a día. Luego ve a Hyun y a su mamá juntas y se asusta, pensando que será un problema si su mamá sigue haciéndole preguntas. Le dice a su mamá que se van a despedir ya que está empezando a hacer frío afuera. Se pone la chaqueta y mientras arregla el sombrero de Hyun, le dice a su mamá que es bueno irse temprano ya que está empezando a hacer frío afuera. Después de eso, salen de la casa mientras se despiden. Después de que se fueron, su papá se acerca a su mamá. Le pregunta acerca de Hyun y ella le responde que estaba bastante bien. Luego le pregunta si no preguntó qué hace y ella le dice que Hyun le dijo que está trabajando en sus propias cosas. Él le pregunta qué significa eso y ella responde que son las cosas que hace por sí misma. Después de eso, su padre le pregunta de dónde es y ella responde que es de las montañas de Yejiang. Le pregunta acerca de qué montañas y ella responde que son montañas en Yejiang. Lo que aprendieron sobre ella era un completo sinsentido, así que su papá se enoja, pensando en cómo obtuvieron una comida, evadieron el tema del alquiler y ni siquiera lograron preguntar más sobre Hyun. También se enfurece al pensar que ni siquiera trajo fruta ni nada, a pesar de que estaba visitando con su novia falsa. Mientras tanto, Su le pregunta si quiere comer unos fideos después de regresar, pero Hyun responde que está llena y que su apetito está disminuyendo. Le dice que es normal, ya que es menos activa y, debido a que utiliza menos energía, su apetito está disminuyendo. Después de eso, él la mira y le dice que debería comer menos, de lo contrario se pondría gorda. Al escuchar eso, ella se asusta y responde que comerá menos. Él agrega que no tiene que morirse de hambre, ya que está practicando artes marciales, y le dice que comprará una balanza más tarde para controlar su peso. Cuando Hyun pregunta qué es una balanza, él la asusta respondiendo que la levantarán como a un cerdo y la medirán poniendo pesos en el otro extremo. Luego le dice que estaba bromeando y, mientras tanto, piensa que ella aprende rápido, así que debería aprovechar la oportunidad para molestarla. Después de eso, él dice que su transporte ha llegado, pero Hyun estaba enojada con él por haberla molestado. Después de regresar a casa, Hyun se pregunta cuándo podrá pagar sus deudas por completo y mantenerse a sí misma después de eso. Luego le pregunta si hay otras formas de ganar dinero. Mientras tanto, Su piensa que hay innumerables formas de ganar dinero, pero no puede pensar en ninguna que le convenga a Hyun. Él le responde que siga ganando dinero con su juego y que disfrute de la vida, ya que esta es corta. Ella se deprime y dice que no tiene nada. Después de eso,
lo mira y le pregunta si Wintermelon también vino a disfrutar de la vida. Él responde que no sabe cómo se siente un gato y le dice que está celoso de ella porque no está atada por las cadenas de la sociedad. Ella pregunta a qué se refiere con las cadenas, pero él detiene su respuesta a medio camino y dice que ella no lo entendería. Luego se enoja y le dice que no lo entenderá si no lo explica. Él responde que lo entenderá en el futuro mientras va a darse una ducha. Antes de entrar al baño, le dice cómo odia a dos tipos de personas y el primer tipo son aquellos que no terminan lo que estaban diciendo. Luego pregunta por la segunda mitad, pero él entra rápidamente al baño y la deja esperando. Mientras tanto, ella estaba explotando de rabia y pensaba en cómo quería derribarlo al suelo. Después de salir del baño, Su le enseña sobre cómo existen dos tipos de traidores y cómo monopolizan recursos e información. Para hacerlo más simple para ella, da un ejemplo de cómo algunas personas de su época usarían la información avanzada de un desastre para acaparar suministros y forzar a las familias a vender lo que pudieran. Hyun tiene una extraña imaginación de ser casada y se enoja ante la idea. Mientras se enoja con él, Su le dice que estaba bromeando. Él piensa que ella tiene que aprender todo desde cero si quiere entender lo que dice. Luego se da cuenta de algo y le dice que busque humanidades en la web. Ella busca sobre el tema en internet y obtiene la definición de humanidades. Pregunta qué es eso, y Su responde que es la parte que le falta. Luego explica que la literatura, las artes, etc., son la culminación de las humanidades. También dice que encontrará algunas novelas y películas adecuadas para que comprenda fácilmente. Ella pregunta si no habrá una brecha de información entre ellos si aprende sobre esas cosas. Su responde afirmativamente y dice cómo ni siquiera entiende los chistes que hace. Después de eso, le dice que duerma después de ducharse, pero ella pregunta si no quiere aprovechar la brecha de información entre ellos para hacerla su novia. Él comienza a toser y murmura con temblores cómo se le ocurrió esa idea. Ella responde que puede sentir que se siente culpable, pero Su dice que no hay evidencia y le dice que se duche. Después de que se va, sospecha que algo anda mal con ella. Luego verifica el historial de búsqueda y confirma que algo realmente anda mal con ella. Hyun actuaba inocente por lo general, pero resulta que todo era una actuación. Él piensa que merece un Oscar por sus esfuerzos. Después de un tiempo, Hyun sale de la ducha y pregunta por qué está haciendo esa expresión. Él responde que no hay nada malo con su expresión mientras sostiene a su gato. Mientras Hyun está sentada en su habitación, se pregunta por qué Su quería cerrar la brecha de conocimiento entre él y ella si quería convertirla en su novia. Luego se pregunta si está pensando demasiado y si Su simplemente quería ayudarla. A la mañana siguiente, Su se despierta de la cama debido a una llamada de Ao. Ao le pregunta enojado qué le dijo a su papá. Su responde que le dijo a su papá que el nombre de tirano estaba bien elegido, pero Ao le dice que no finja ser tonto y le pregunta acerca de la casamentera. Su le dice que su papá se preocupó por él porque lo vio ayer con su novia. Después de eso, cuelga la llamada, diciendo que su novia lo está llamando para desayunar. Sale de la habitación sintiéndose genial. Hyun lo nota y le pregunta si se levantó temprano. Luego hace una postura y dice que está practicando artes marciales para fortalecer su cuerpo. Hyun luego entra y le da instrucciones para corregir su postura. Su le pregunta si hay una forma más fácil de ganar fuerza a través de la castración o la doble cultivación. Ella se sorprende y le pregunta si quiere castrarse, pero Su responde que quiere doble cultivarse. Ella se pone tímida al escucharlo decir doble cultivación, ya que significa hacer cosas traviesas para ganar poder. Después de eso, le dice que no hay tal método mientras mira hacia otro lado. Juzgando por su expresión, él dice que parece que sí lo hay, pero ella le responde enojada que no conocería el método incluso si existiera. Luego aprieta el puño y se pregunta por qué es tan irritante. Su casi había terminado su práctica regular de artes marciales. Luego corre hacia el baño y se mira en el espejo, pensando que no ha habido mucho cambio en su cuerpo. También piensa que debería ser el protagonista, ya que rescató a Hyun de la dinastía Tang. Después de eso, crea una imagen de sí mismo como el protagonista y fantasea con una historia en la que lucharía contra los malos y viviría juntos en la naturaleza. Luego se da cuenta de que no podría vivir en la naturaleza porque todavía tendría que preocuparse por sus padres. Después de un tiempo, mientras Su estaba relajándose en el sofá, mira a Hyun y le dice que se volverá miope si lee libros de esa manera.
También menciona que sería mejor para ella si se sienta derecha mientras lee. Y cuando ella pregunta qué significa miopía, él responde que significa que no podrá ver claramente sin gafas. Se levanta, diciendo que recuerda tener un par de gafas sin receta. Luego, las busca y le dice que las pruebe. Le pregunta si recuerda a su padre usando esas cosas sobre sus ojos. Ella se pone las gafas mientras él le toma una foto. Luego le muestra la imagen, diciendo que se ve bien, pero ella dice que se ve rara. Él la mira y ve lo hermosa que se ve con las gafas. Quiere abrazarla de nuevo, así que trata de dar la misma excusa que antes. Ella se confunde y pregunta qué le pasa a su padre. Él se sonroja y le pregunta si su segunda señorita le permitió experimentar la sensación de abrazar. Ella responde que solían acurrucarse juntos durante los días de invierno y que era cálido y cómodo. De repente, su teléfono comienza a sonar y le dice que es una llamada de su amigo rico, Wang. Después de recibir la llamada, Wang le pregunta si está en casa en ese momento y su responde afirmativamente. Wang le dice que tiene una solución para el problema de empleo que mencionó antes y que actualmente está afuera de su casa con los documentos necesarios. Después de un rato, escuchan un golpe en la puerta y Jian se levanta, diciendo que abrirá la puerta. Mientras Jian está en la puerta, Su se pregunta por qué le gusta mirar por el mirilla de esa manera. Mientras tanto, ella piensa que la invención del mirilla es genial, ya que podría apuñalar a cualquier malhechor a través de la puerta. Luego, ve a Wang a través del mirilla y recuerda que es el tipo rico de antes. Abre la puerta y mientras él entra a la casa, diciendo lo frío que está afuera, mira a la persona que abrió la puerta y ve que es Jian. Intenta alejarse, diciendo que se equivocó de casa, pero Su lo agarra del hombro y le dice que entre. Al ver a Jian, piensa que realmente se confundió de casa, pero Su le pregunta si olvidó a su novia. Después de un tiempo, Wang se siente cómodo dentro de su casa, ya que hace frío afuera. Dice que no se sorprende de no haberlo visto y pregunta si está escondido en su casa con su amante. Su le dice que deje de bromear y le pregunta si el trabajo que mencionó es confiable. Wang responde que es confiable y también le dice que trajo algunos registros anteriores, lo cual fue fácil ya que se trataba de un papel de promotor de productos. Luego le cuenta los detalles del trabajo y dice que es la opción más segura, ya que los cambios de personal son frecuentes. Su se pone feliz, diciendo que es exactamente lo que quería. Después de eso, llama a Jian mientras ella está trabajando en la computadora y le dice que firme el contrato. Y eso es todo por hoy, muchas gracias por ver el video. No olvides darle me gusta, suscribirte y presionar la campana para que no te pierdas las actualizaciones.